Bien, a ver, varias cosas. Para la sesión de hoy tenemos varias cuestiones. En primer lugar, de hecho, incluso empezando con el ejercicio que has presentado, vemos que cuando un programa crece es no solo inevitable, sino que es conveniente dividir el código en varios archivos diferentes. Tú en este caso tienes un main.python y tienes un consultas.python. Vamos a ver cómo se hace esto y de hecho para ver cómo se hace eso probablemente vamos a entender de paso mucho mejor cómo funcionan otras muchas cosas que hace tiempo que estamos trabajando dentro de Python. Entonces, voy a crear un new file, voy a crear un nuevo archivo, lo voy a guardar como... Vamos a ver, lo voy a guardar en curso de Python, lo voy a guardar como... Ey, a ver, vale, aquí. Y 40 módulos.python. Y a continuación lo que voy a hacer es crear un nuevo archivo que voy a colocar de momento dentro de esa misma carpeta llamado mi módulo.python. Así que en primer lugar, dentro de mi módulo, lo que voy a hacer es definir, es decir, definir una función. Puedo definir varias. Voy a decir dime hola con el camel case y voy a crear print. Yo te digo hola. Y de hecho voy a definir una segunda función, dime adiós, y digo print, yo te digo adiós. Así que ahora a continuación, dentro de módulos, yo por ejemplo, evidentemente, ahora llamo a dime hola, bueno, evidentemente igual no tan evidentemente, pero llamo a dime hola, pulso F5 y lo que ocurre es que ahora mismo módulos no conoce la existencia de mi módulo.python. Digamos que, como antes, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Java, pues no ocurre como Java, que en el momento en el que declaras tus archivos en un mismo paquete, automáticamente se reconocen entre sí. Aquí no, ¿vale? Aquí cualquier archivo de Python se puede convertir en un módulo, pero para eso tenemos que llamar a un archivo desde el otro documento. Entonces ahora a continuación lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decirle al sistema import y en este caso voy a decir mi módulo. La importación se tiene que llamar exactamente igual que el archivo. No hace falta poner .py, no hace falta poner .python. Y veremos que este archivo, este ejemplo, no está todavía preparado para ejecutarse correctamente. Porque pulso F5 y me sigue diciendo que no reconoce dime hola. Entonces esto es porque una vez que yo importo mi módulo, yo a continuación puedo llamar a todas las funciones que haya dentro del módulo, todas las funciones, todas las variables y todo lo que haya, poniendo mi módulo punto dime hola. Así que pulso F5 y ahora sí me dice yo te digo hola, ahora sí que está funcionando correctamente. Mi módulo punto dime adiós, F5, y ahora me dice yo te digo hola y yo te digo adiós. En definitiva, lo bueno que tienen los módulos es que podemos coger nuestros archivos, podemos coger nuestros, nuestros bloques de código y en definitiva lo que podemos hacer es llamarlos. Otra cosa que hemos visto a lo largo de estas clases anteriores y que lo hemos hecho, yo he dicho cómo se llamaba, pero podemos utilizarlo en nuestras propias creaciones, es que podemos utilizar alias. Yo llego por aquí y digo, caray, es escribir cada vez mi módulo, pues es un poquito demasiado escribir. Entonces hay una opción que me permite poner as y dentro del as, al igual que los alias de las bases de datos de tipo SQL, yo puedo poner una palabra, por ejemplo, mi módulo, ¿vale? Entonces yo puedo venir por aquí y me ahorro y pongo
dime hola, dime adiós. Y así lo que estoy haciendo es, digamos, escribir más rápido. Cuidado, esto no es muy zen, ¿vale? Esto es más bien, ¿cómo te diría yo, ocultar el código? Evidentemente, mi módulo es más explícito que pero bueno, es para poner un ejemplo. Así que pulso F5 y ahora comprobamos cómo el código se ejecuta exactamente igual. Claro, de esta forma nos daremos cuenta como eh, cualquier archivo que nosotros podamos crear se puede convertir en un módulo y también estuvimos viendo el otro día que existen diferentes módulos preimplementados. Voy a crear un nuevo archivo. Ah, por cierto, antes de crear un nuevo archivo, quiero ir a curso de Python y ver si ha ocurrido algo particular. Aquí. Y ver si ha ocurrido algo particular. Y es que vamos a poder comprobar que en el momento en el que yo creo un módulo y realizo una primera ejecución, se crea una carpeta llamada PyCache y si me meto dentro de la carpeta PyCache voy a encontrar que tengo un archivo compilado, es decir, fijémonos que no es PyC, sino que es, perdón, no es Py, sino es PyC, y en este caso dice mi módulo CPython, es decir, compile Python, Python compilado, guión 38. 38 es el compilador con el cual lo he compilado. Técnicamente, ese archivo compilado sirve para hacer que la ejecución sea más rápida que cuando estoy trabajando con un módulo. Cuando en un momento dado hago cambios al módulo, es recomendable eliminar la caché para que el programa tome los cambios que he realizado y me asegure de que no esté tomando una caché antigua. Debo decir una cosa, y es que, bueno, esto es algo que podría haber dicho el primer día de clase, pero hubiera sido un poco empezar la casa por el tejado. Prefiero decirlo ahora que ya tenemos un poco una idea más clara de qué es lo que hace Python. Python es un lenguaje interpretado. Eso quiere decir que en prácticamente ningún momento estamos hablando de que haya en ninguna parte un compilador. Es decir, en todo momento en Python estamos trabajando con archivos de texto que se compilan al vuelo en el momento de la ejecución. Esta es una de las cosas que hace que Python sea un lenguaje no tan eficiente desde el punto de vista de la ejecución como otros lenguajes de más bajo nivel, como por ejemplo C. Entonces, si yo aquí os estoy diciendo que este módulo es un archivo compilado, no quiere decir que ese compilado sea un archivo binario. Es decir, una cosa es compilar y otra cosa es generar un archivo binario. Ese archivo es un bytecode de tal forma que si yo intento abrirlo, voy a intentar abrirlo con brackets. Si yo intento abrirlo con brackets o con cualquier editor de textos, vamos a ver cómo el archivo no se puede leer. Vamos a cargarlo. ¿Vale? Bueno, y fijémonos, esto es lo que sale, ¿vale? Sale una U directamente, o sea, básicamente no lo podemos abrir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el hecho de poder compilar archivos con Python no quiere decir que esos archivos tengan el mismo nivel de rendimiento que, por ejemplo, un archivo de C compilado a archivo binario. También hay que decir, esto que he dicho es una cosa, digamos, mala. Una cosa buena es que este archivo, siendo un archivo compilado, es multiplataforma. Un archivo binario compilado, por ejemplo, de C, no lo es. ¿Vale? Entonces, eso quiere decir que yo me lo puedo llevar a cualquier plataforma, a Windows, Mac, Linux o cualquier otra plataforma. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a continuar y sabemos de la clase anterior que si bien en este caso yo lo que he hecho es generarme mi propio módulo de la clase anterior, sabemos que existen más módulos dentro de Python. ¿Qué módulos existen? Bueno, pues yo vengo por aquí, me abro un navegador y digo Python list of default modules. Y aquí. Vale, entonces vimos el otro día que
estos son los módulos que vienen por defecto. Y yo, por ejemplo, digo, quiero saber más del HTTP. Pincho el HTTP y aquí lo que tengo es el listado de procesos, el listado de funciones que tengo. Entonces, otra forma de trabajar es la siguiente. Yo importo la librería HTTP. Esto es Python 41 dir. Voy a llamar a esto dir. Y a continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. He importado un módulo, ¿vale? En este caso ha sido HTTP, podría haber sido cualquiera. Y creo una variable, me la invento, voy a decir mi variable es igual a dir HTTP. Y a continuación, print mi variable. Dir, en un momento dado, lo que hace es sacarme un listado de todo aquello que tiene el módulo. Entonces yo ahora guardo, pulso F5 y como podemos comprobar, tengo HTTP status, tengo intenum, tengo evidentemente las de por defecto, ¿vale? Sobre todo en este caso tengo el HTTP status, que de hecho, si nos fijamos, lo estoy viendo exactamente igual aquí dentro, ¿vale? Entonces, para ver el listado de lo que tiene cada librería, podría hacerlo igual con mi módulo, también te lo digo. Y es que vengo aquí, importo mi módulo, hago un dir de mi módulo, pulso F5, aquí está, y aparte de los de por defecto, aparte de los constructores, ahora de hecho hablaremos de los constructores en la siguiente parte de la clase, tengo también dime adiós y tengo también dime hola. Es decir, en un momento dado, si por lo que sea para un cierto módulo no veo clara la documentación y quiero decir, bueno, quiero saber qué es lo que hay dentro de este módulo, pues mediante el dir lo puedo conseguir. Y para continuar, voy a abrir de nuevo tu código, Dani. Voy a abrir el main, por ejemplo. Vamos a ver. Vale. Bien, y yo estoy viendo aquí que tú has usado, aparte de usar módulos, evidentemente, has usado funciones, has definido las funciones antes de hacer lo que sería el bucle principal, el main, digamos, y aquí has hecho un while true. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues en la siguiente parte de la clase, a continuación voy a hablar de clases y objetos y por tanto de programación orientada a objetos dentro de Python. Con esto lo que te quiero decir es, tú no has usado programación orientada a objetos. Y la cuestión es, tampoco tendrías por qué. Es decir, con todo esto lo que quiero decir es que precisamente una de las cosas que más me gustan de Python, no solo de Python, sino de otros lenguajes, tales como por ejemplo también PHP o C++, es que soportan el paradigma de programación orientada a objetos, pero no te obligan al paradigma de programación orientado a objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que quiero decir es que yo abro, por ejemplo, por aquí una Wikipedia y pongo PHP Wikipedia. Si puede ser en inglés, pues mejor. Y si no, pues nada. Vamos a ponerlo en inglés. Vale, entonces, vamos a ver. Vale. Entonces, como vemos, en PHP, en el lenguaje PHP, tenemos que tiene los paradigmas imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural y reflectivo. Es decir, es un lenguaje llamado multiparadigma, porque no te obliga a trabajar con un solo paradigma. Sin embargo, Java, Wikipedia, English... Vaya, me lo ha cogido en un momento. Perdonadme que lo ponga en inglés, pero es que la Wikipedia en inglés suele tener más información, al menos a día de hoy. Entonces, el paradigma de Java se supone que es multiparadigma, pero finalmente esto no es demasiado cierto, desde el punto de vista en que si nos fijamos en la propia descripción, dice que Java es un lenguaje de propósito general,
pero que está basado en clases orientado a objetos. Con lo cual, esto que estoy viendo aquí en la práctica no es muy cierto, porque por ejemplo, cuando arrancas con Java, lo primero que tienes que hacer es programar con clases sí o sí, ¿vale? Entonces, dime. Claro que todos son clases y que solo para empezar ya tienes que declarar tu clase y tu método principal y por tanto tienes que entender lo que es una clase y lo que es un método y todo eso. Entonces, una de las cosas, como os decía, que más me gustan de Python es precisamente esa cuestión, y es que es multiparadigma. A día de hoy, hasta llegar a este momento, hemos estado trabajando en todo momento sin orientación a objetos. Y a continuación, voy a enseñar a trabajar con programación de clases y con programación de objetos. Y eso no quiere decir que el resto del curso lo vayamos a hacer programando a objetos. Aquí ya cada programador y también cada profesor pone sobre la mesa sus propias manías. Entonces, claro, yo a lo largo de los años me he encontrado con muchas personas que en un momento dado programan procedural o programan funcional, en un momento dado descubren la programación orientada a objetos y es como, madre mía, ¿sabes? Como un nuevo nivel en mi vida. Como a partir de aquí lo tengo que hacer todo con objetos. Yo soy más de la filosofía de, vamos a ver, no nos flipemos, y es que los objetos sirven para lo que sirven y para lo que sirven vienen muy bien, pero precisamente lo bueno que tiene Python es que con 3 líneas tengo un programa. Es decir, no quiero ahora complicar artificialmente, si no lo necesito, mis programas. ¿Vale? Entonces, las clases, eso sí, representan en ciertos escenarios una serie de ventajas. Yo, por ejemplo, puedo abrir, ya te digo, tu código o el código que hicimos en la clase anterior, da igual, y puedo ver o puedo, por ejemplo, trabajar aquí con consultas. Voy a cargar ahora consultas, ahora cuando cargue el brackets. Y yo puedo ver que tú, por ejemplo, te has definido una serie de funciones. ¿Por qué te has definido una serie de funciones? Pues porque tú sabes que esas funciones las vas a llamar múltiples veces a lo largo del código. Y tú, por tanto, sabes que encapsular ese código en funciones te va a venir bien, te va a ser conveniente. De la misma forma, te has hecho aquí un archivo de consultas. El archivo de consultas básicamente, prácticamente es una librería de funciones y lo que hace por tanto es preparar una serie de funciones para cuando tú las puedas necesitar. Los objetos, por tanto, diríamos, para deciroslo de una forma sencilla, son algo así como las funciones, pero a un nivel mayor de complejidad y de utilidad. Vamos a ver las clases, cómo se programa con clases. En un momento dado, al principio sobre todo, una vez que está explicado, la gente lo que suele decir es, vale, entiendo cómo funciona, pero no sé para qué me va a servir esto en mi vida. Y yo a continuación lo que suele decir es, bueno, ten paciencia porque verás que llega un momento en el que trabajar con clases te va a permitir resolver una serie de problemas en el momento en el que aparezcan.